Bien, este es el momento con nuestro comentarista Hugo Teira. 40 años, Hugo, mayo del 68. Tú fuiste uno de los participantes. Mayo del 68 fue un gran fenómeno, acaso cultural y políticamente uno de los más importantes de finales del siglo XX. Ahora bien, hay que decir que algo pasó en el año 68 en el mundo, porque hubo una especie de electricidad en los jóvenes. Comenzó en Berkeley, en Estados Unidos, con una invasión del dormitorio de las muchachas por los muchachos, gente pues mayor de edad, ¿no? En las residencias, para quedarse a dormir, porque claro, tener relaciones sexuales no era un problema, lo que sí era un problema, estamos hablando de jóvenes adultos, sí era un problema quedarse, una restricción puritana, rompieron este tabú y se instalaron, fue una suerte de escándalo, pero tiene vinculación general al tema de los reclamos juveniles en ese momento. Ocurre en París y luego ocurre en México, en Tlatelolco. Claro. El episodio de México fue terrible. Brutal. La respuesta a los jóvenes estudiantes, hijos también de la burguesía, como pasó en París, a las manifestaciones fue la represión. Disparó la policía, el ejército, contra jóvenes estudiantes y murieron más de 1000. Esto produjo un escándalo. El libro de la señora Poniatowska, la escritora, y la renuncia de Octavio Paz, que era embajador de México en India, porque no podía quedarse en un régimen que asesinaba estudiantes. Y en París hubo una conmoción, un terremoto, casi una revolución, de hecho. Ahora, en París no hubo muerto, en Francia no hubo muerto. ¿Cómo lo viviste? Bueno, tú llegabas de San Marcos. Yo venía de San Marcos, el primer año, yo había estado un año antes, ¿no? Noté una gran pobreza en la vida universitaria. El restaurante universitario que me asignaron era un restaurante bastante malo, tan malo como el que había en San Marcos. La muerte lenta. Que le llamó la muerte lenta, que quedaba al lado de la morgue, ¿no? Al lado del colegio de medicina. Y la primera sensación que tuve que algo estaba mal fue el día que una cantina, donde se pone la comida, una bandeja pasó volando delante de mis narices, con todo, con frijoles y arroz, entonces, y comenzó a volar, 500 personas que comían, estudiantes, comenzó a volar todo. Entonces, una sensación de incomodidad. Luego también, además de la falta de confort, el autoritarismo de los profesores. Yo siempre cuento que en la Sorbonne, en el gran anfiteatro, yo había sido pues discípulo de Porras, y bueno, ya había publicado Cusco, Tierra y Muerte, levanté la mano a preguntarle a un profesor algo y me miraron todos asombrados. El profesor ni me contestó. Cuando terminó la clase, vino un tipo y me dijo, ¿quién es usted? ¿De dónde sale? Y le enseñé mis documentos, que estaba matriculado. Me dijo, pero no se ocupa la parola au maître, no se le corta la palabra al profesor, al maître, así, al maestro sagrado. A ver, tenga un papel y ponga ahí lo que quiere saber, que el profesor, si quiere, le contesta la próxima semana. Cuando se rompió esas relaciones absolutamente medievales con los estudiantes, pasaron los profesores a ser gente que tomaba un café, que salía a conversar, y se modificaron profundamente las relaciones. Entonces, primero fue un problema universitario, unos reclamos. Que hay que anticiparse a decir, después de mayo, el Estado francés abrió las bolsas e hizo dos cosas. Se crearon, docenas de universidades por todo lado, muchas en prefabricado, y se abrió enormemente el espacio universitario. De 200.000 estudiantes pasaron 1 millón. Y también los puestos para profesores a todos los niveles se amplió. De alguna manera, años después, yo sería beneficiario de esa reforma de la educación superior. Pero también hicieron algo astuto, sacaron prácticamente las facultades conflictivas del centro de París y las llevaron a Nanterre. Nanterre es un lugar lejano, una universidad de la manera americana, ¿no? Campus, pero lejos, de manera que no podían paralizar el corazón de París. Mayo comenzó como un conflicto universitario, luego se convirtió en una protesta de orden social y cultural, es decir, el reclamo de las libertades, el reclamo de la libertad sexual, erótica, de pensamiento, de crítica, con una generación muy brillante
que quiso hacer ahí la revolución que habían visto como ejemplar en el Che Guevara. Entonces era el reclamo, otra forma de vida. Fue una explosión extraordinaria. Y luego se transformó en un proyecto de revolución social. Los estudiantes revolucionarios, ácratas, anarquistas que superaban al Partido Comunista, que lo dejaron de lado, a los socialistas, a toda la clase política, brillantísimos, con Bendín está por ahí, fueron a las fábricas a pedirle a la clase obrera que se sumara. Si eso hubiera ocurrido, Francia había ido a una suerte de sociedad de tipo democracia popular, tipo soviética del este. Y la clase obrera comunista los escuchó, les agradeció y no se fueron a la huelga. Fueron a la huelga, pero fueron a pedir reivindicaciones salariales. Y la burguesía les dio todo. Entonces los estudiantes se sintieron traicionados, no pudieron hacer nada, y luego vino la reacción media popular de la sensatez. Francia se va a perder en una revolución dirigida por jovencitos, y salieron las masas detrás de Gaulle, y se acabó la Revolución de Mayo. Finalmente cartesianos, ¿no? Cartesianos, prudentes, pero cambió la vida, cambió absolutamente. Cambió la vida universitaria, cambió la vida cultural, se hizo un gasto inmenso, aparecieron becas por todo lado, se soltaron las bolsas del Estado, se cambiaron las personas, cambió la vida, hasta en la manera de vestirse, el confort. Yo dejé Francia y volví. Y cuando volvía, veía desde la presión, por ejemplo, en una oficina, la moqueta, el confort, una serie de signos de la manera del confort a la inglesa o a la norteamericana, que no tenían, eran muy austeros. Pero me preguntarán, ¿qué quedó de Mayo 68? Quedó todo. Quedó el derecho, las libertades sexuales, el derecho al aborto. Eran dos consignas, perdón que interrumpa, eran dos consignas: la imaginación al poder y hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Y cambiemos la vida. Entonces, a partir de ahí, del punto de vista de la ciencia social y la política, uno se puede preguntar lo siguiente: ¿en qué momento la vida, las instituciones, la manera de vivir, la superestructura en el lenguaje tradicional del marxismo, modifica la economía? Y no la economía modifica la parte superior, la parte alta. El cambio en la vida corriente ha quedado. Mayo quedó en el cine, en los afiches, en la manera de vestirse, en las relaciones sociales, en el hecho, por ejemplo, que una persona como Ségolène Royal, la candidata a la presidencia, es una señora muy formal, que vivía con su marido, muy formal, con hijos, sin casarse. No les dio la gana de casarse. Esas son las libertades de Mayo 68. La influencia la importancia que se le da al individuo como libertad. Es decir, fue una revolución cultural, pero distinta a la revolución maoísta. La revolución maoísta, los jóvenes fueron y afirmaron el poder de Mao autoritario, que regresó sobre el partido. De acuerdo, pero Mao estaba equivocado. Los antimaoístas introdujeron las reformas económicas cuando al fin se murió. Pero esta revolución fue una revolución cultural, pero al revés, de signo occidental. Viva el individuo, viva la libertad, por encima de las clases, por encima del Estado, por encima de muchas cosas. Es decir, la libertad como punto de partida de la sociedad. Y claro, eso se ha transmitido, y al punto que hoy día, cuando el presidente Sarkozy sale a hablar mal de Mayo, le dicen: señor, usted sería imposible su vida, su existencia sin Mayo. Hijo de húngaros, extranjero, estudia en ciencias políticas y se casa con una italiana muy guapa y se divorcia. Eso era imposible antes de Mayo 78. La sociedad francesa es muy conservadora, muy burguesa, y Mayo la remeció y perdió ese empaque burgués y se convirtió en una sociedad mucho más humana. Entonces el triunfo de Mayo es un triunfo de una revolución muy extraña. Raymond Aron, el gran Aron, decía: yo no sé si es la última revolución del siglo XIX o es la primera del siglo XXI. Entonces nos quedamos con la gran duda si quisieron hacer una revolución clasista y se convirtió en una revolución de las maneras, de las formas, de las costumbres, de la vida misma, y preparó la modernidad y la posmodernidad. ¿Qué más les podemos decir? Mayo 68, París Mayo 68 es un hito en la historia moderna, y Hugo Neira estuvo ahí y nos lo cuenta como ustedes lo han podido apreciar. Gracias, Hugo, como siempre. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa.